Hola, sean bienvenidos al video de rentas de personas naturales, capital y trabajo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Nuestra facultad es Facultad de Ciencias Financieras y Contables. El nombre de la asignatura es Impuestos a los Ingresos y al Consumo. Somos del cuarto año de la sección H. Nuestro profesor es Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. El nombre de los integrantes son Grados Verástegui Marlon, Vargas Pérez Jonathan, Rojas Cotos Alessandra y Primo Vega Javis. ¿Sabías que si alquilas un inmueble, trabajas de manera independiente o estás en planilla, podrías estar obligado a declarar impuestos? Bien, en este video te lo explicaremos. Para ello vamos a hacernos unas breves preguntas. La primera, ¿por qué es importante el impuesto a la renta en personas naturales? Es importante porque es un tributo que grava los ingresos obtenidos por personas naturales. Es una fuente clave de ingresos fiscales que financia educación, salud, infraestructura, etc. Como base del impuesto tenemos las rentas de trabajo y las rentas de capital. En las rentas de trabajo, según el artículo 34 y 35 de la Ley del Impuesto a la Renta, son los sueldos y honorarios. Y según las rentas de capital, son los intereses y alquileres, el artículo 23 y el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como segunda pregunta podemos hacernos, ¿qué es el impuesto a la renta de personas naturales? Es el tributo que grava las rentas obtenidas en el país y en el extranjero por personas domiciliadas, según el artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta. El origen de la renta. Según el artículo 1 y 2, tenemos como trabajo dependiente, quinta categoría, que es cuando trabajas y estás en planilla para una empresa privada. Y como trabajo independiente, cuarta categoría, recibos por honorarios, retención del 8%. Alquileres, tenemos primera categoría, alquileres de inmuebles, el 5%, y la venta de inmuebles o acciones, que también se aplican dividendos, regalías, etc., es el 5%. El periodo fiscal es desde el 1 de enero al 31 de diciembre, según el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el ejercicio u año. Como tercera pregunta, nos hacemos, ¿quiénes deben declarar el impuesto a la renta? Los obligados a declarar, según el artículo 78 y 82 de la Ley del Impuesto a la Renta, son las personas naturales con ingresos grabados, ya sea por trabajo o capital. También las que tienen sucesiones indivisas, cuando hay ingresos como alquileres o pensiones. Otro punto, que por sociedades de hecho, cuando dos personas asociadas sin contrato formal. Y el último punto, las personas domiciliadas y no domiciliadas con ingresos de fuente extranjera. Personas cuyos ingresos anuales no superan las 7 UIT, fracción no grabada. Por ejemplo, si en 2025 ganas menos de 49.000 soles, no estás obligado a declarar. Y los que sí están obligados a llevar contabilidad en el Perú. Según el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, las personas naturales deben llevar libros contables si sus ingresos anuales son mayores de 150 UITs. Deben llevar contabilidad completa. Si sus ingresos anuales superan las 75 UITs y son menores de 150 UITs, deben llevar la contabilidad como registro simplificado. Bueno, continuaremos con la parte de cómo debes pagar el impuesto a la renta de personas naturales por cada categoría. En este cuadro podemos identificar las categorías por primera, segunda, cuarta, quinta y en el caso de renta de fuente extranjera. Vamos a ver el origen del ingreso, quiénes son los que tributan y frecuencia de pago. El origen, rápidamente y brevemente explicaré que la primera categoría es alquiler, superarrendamientos de bienes inmuebles o inmuebles. Segunda categoría, intereses, regalías, dividendos, ventas de inmuebles o acciones. Cuarta son los servicios profesionales independientes. Y en la quinta categoría, trabajo dependiente, todos los trabajadores que se encuentran en planilla.
En este caso, quienes pagan en la primera y segunda va a ser el contribuyente, en la cuarta y quinta va a ser el contribuyente, en la quinta va a ser el empleador que retiene y paga. Frecuencia de pago va a ser mensual o definitiva anual. Acá vamos a identificar el cronograma de vencimientos y forma de pago por categorías. Acá van a ser los pagos mensuales, pagos a cuentas. Acá va a variar anualmente, ¿no? Y lo vamos a identificar por el último dígito del RUC. De igual forma vamos a ubicar lo que es la declaración jurada anual en renta en 2024, pero presentada en 2025. De igual forma las fechas de vencimiento van a variar anualmente, ¿no? Y vamos a identificar por el último dígito del RUC. Definición de rentas de capital. La renta de capital son los ingresos que una persona natural obtiene por el uso o la inversión de su capital sin necesidad de realizar una actividad empresarial ni laboral directa. Categoría, vamos a ubicar primera y segunda categoría en este caso. Tipo de renta, rentas generadas por el arrendamiento o cesión de uso de bienes. Segunda categoría, rentas generadas por rendimientos financieros o ganancias por inversión. Origen, en primera categoría, alquileres de inmuebles, casas, departamentos, terrenos o muebles, en el caso de vehículos, maquinarias, etc. Origen en la segunda categoría, ganancias por intereses, dividendos, regalías o ventas de valores mobiliarios, entre otros. Una pequeña explicación de la renta de primera categoría, alquileres y subarrendos. ¿Qué ingresos comprende? Alquileres de bienes inmuebles, departamentos, casas, locales, terrenos, subarrendamiento de bienes inmuebles. Cesión gratuita de uso. Cuando se cede un inmueble sin cobrar alquiler, en algunos casos se presume renta. El cálculo del impuesto va a ser del 5% del ingreso bruto mensual sin deducciones. No se permite deducir gastos, salvo la deducción automática del 20% en ciertos casos. La declaración y pago se realiza de manera mensual usando el formulario virtual número 1683. El contribuyente debe pagar por su cuenta, salvo si el inquilino es agente de retención. Renta de segunda categoría. Acá son las ganancias de capital e ingresos financieros. ¿Qué ingresos comprende? Dividendos y cualquier forma de distribución de utilidades. Intereses por depósitos, bonos, letras e instrumentos financieros. Regalías. Ganancias por ventas de acciones, inmuebles adquiridos desde el 1 de enero de 2004. Derechos de autor en algunos casos. Cálculo del impuesto. Dividendos y utilidades 5% retenido por la empresa que paga. Intereses de bonos y depósitos 5%. Ventas de acciones y valores mobiliarios 6.25% sobre la ganancia neta. Diferencia entre el precio de venta y costo computable. De regalías 6.25% si no está afecto al régimen general. Declaración y pago. En algunos casos hay retención automática por parte del pagador en el caso de bancos o empresas emisoras. Si no hay retención, el contribuyente debe declarar el formulario virtual 1683 de forma mensual. Rentas de trabajo. Son todas aquellas prestaciones económicas que una persona recibe por su labor personal, ya sea como trabajador, dependiente, empleado o independiente, freelance o profesional. Tenemos a las rentas de cuarta categoría. Son aquellas obtenidas por el desempeño independiente e individual de profesión, arte, ciencia o oficio, o también las obtenidas por el ejercicio de las actividades de director de empresa, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea. El servicio debe ser prestado en forma independiente, sin vínculo de dependencia alguno. Rentas de quinta categoría. Son rentas que se obtienen por concepto de trabajo personal en relación de dependencia, habiendo un vínculo de empleado a través de un contrato de trabajo. El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluido cargos públicos, selectivos o no tales como pueden ser los sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones. También algunos servicios como los aguinaldos, comisiones, compensación en dinero o especie, gastos y los gastos de representación. Con respecto a la deducción adicional para rentas de trabajo, los contribuyentes que generan rentas de trabajo perciben rentas de cuarta y o quinta categoría y al determinar el impuesto anual deberán deducir anualmente los siguientes:
Por las rentas de cuarta categoría se deducirán el 20% de dichos ingresos. Por las rentas de quinta categoría o cuarta categoría, ambos en conjunto, se deducirán 7 UIT. Adicionalmente a estas deducciones, para la determinación del impuesto a la renta, se podrá deducir como gastos hasta 3 UIT por gastos efectuados es decir, son gastos adicionales por arrendamiento o subarrendamiento que representa el 30%, por hoteles y restaurantes el 15%, por toda profesión, arte, ciencia u oficios el 30%, por servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos el 30%, y por la aportación de salud de trabajadores del hogar el 100%. 8. Declaración del impuesto a la renta de personas naturales. ¿Cómo se realiza la declaración anual? Se utiliza el formulario virtual número 709 de la SUNAT, se accede con RUC o DNI y la clave SOL desde el portal de la SUNAT. Aquí tenemos una breve explicación de cómo obtener tu clave SOL. Ingresa a la sunat.gov.p, opción obtener clave SOL, identifícate con tu DNI para verificar tu identidad, registra tus datos para cobrar la clave SOL, número de teléfono móvil o correo electrónico, verifica la recepción del mensaje enviado al correo declarado. Paso para la declaración anual. Primero el contribuyente accede al sistema de la SUNAT usando su RUC o DNI y clave SOL, luego revisa los datos precargados que la SUNAT obtenía automáticamente como ingresos o retenciones. Si es necesario, puede modificar o validar estos datos agregando información sobre los gastos, deducibles u otras rentas. Una vez revisado, todo se procede a la presentación oficial de la declaración. Finalmente, según el resultado, se realiza el pago del impuesto o si corresponde, se puede solicitar una devolución. 9. Infracciones y sanciones tributarias de la renta de capital y trabajo. Las infracciones tributarias en el Perú están reguladas por el Código Tributario, Decreto Supremo número 133/2013, EF, y sus modificatorias, principalmente los artículos 171 al 178 de la SUNAT, que es la entidad encargada de su fiscalización. Marco legal. Base la normativa del Código Tributario, la ley número 816, entidad fiscalizadora, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, Unidad de Medidas de Sanciones, Unidad Impositiva Tributaria, la UIT, que en el 2025 es de 5.150. Tipo de infracciones frecuentes. No, número 1, no inscripción en la RUC, artículo 174 del Código Tributario, obligación de inscribirse al inicio de actividades económicas generadoras de renta. Ejemplo, una persona que alquila inmuebles, alquiler de capital y no lo registra en la SUNAT. 2. Sin emisión de comprobantes de pago. Artículo 174, numeral 1. Toda operación económica debe ser respaldada por boletas o factura. Ejemplo, un profesional independiente que brinda servicios sin emisión de recibos por honorarios. Número 3. No presentación de declaraciones tributarias. Artículo 176, numeral 1. La omisión de declaraciones mensuales o anuales compensatorias. Ejemplo, no presentar la declaración jurada del impuesto a la renta, formulario 709. Número 4. Declaración fuera de plazo. El artículo 176, numeral 1 y 2, presentar la declaración después de la fecha establecida genera multas y moras. Por ejemplo, declaración del impuesto a la renta fuera de programas oficial de la SUNAT. Sanciones por incumplimiento. Multas económicas basadas en la OIT o un porcentaje del ingreso omitido. Otras sanciones, comisión de bienes, cierre temporal de establecimientos, internamiento de vehículos. Importancia del cumplimiento tributario. Evita multas, cierres y sanciones adicionales. Facilita el acceso a beneficios fiscal y devolución de impuestos. Refuerza la transparencia financiera. Finalmente, en conclusiones, conocer el cumplimiento de las obligaciones tributarias no es solo un deber ciudadano, sino una herramienta clave para mantener el orden financiero personal y evitar problemas legales. Una buena gestión tributaria nos permite reducir riesgos legales como sanciones, multas o fiscalizaciones, optimizar el uso de beneficios fiscales como deducciones, devoluciones y créditos tributarios, tener mayor control financiero con registros claros de ingresos y gastos, contribuir al desarrollo del país financiando servicios públicos y obras sociales. En resumen, estar al día con tus tributos es proteger tu patrimonio, tu tranquilidad y tu responsabilidad con la sociedad. Gracias.